Hola, bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Soy Isabel Baena y les hablo desde Caracas, Venezuela. Es viernes 11 de diciembre y este es un nuevo episodio. Analizaremos el panorama informativo de la semana. Conversaremos con la diputada electa Oriana Osío. Además, consultamos a un observador internacional sobre su experiencia en estos comicios del 6 de diciembre y analizaremos el proceso electoral y las perspectivas que se abren con esta elección para el país. Además, recordaremos el blues criollo de Gasolina. Quédate con nosotros. Gasolina para mí. Gasolina. Gasolina para ti. Gasolina. Gasolina para tú. Gasolina. De la sala de redacción de Últimas Noticias tenemos a Alberto Cova, director de contenido, para comentar lo más importante de la semana. Hola Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Isabel por el contacto, un saludo para ti y para la audiencia. Bueno, sin duda que esta semana informativa ha estado marcada por la elección de la Asamblea Nacional, hecho que sin duda va a reconfigurar el ambiente político nacional. Esta elección que ocurrió el pasado domingo deja atrás un periodo, un quinquenio bastante oscuro que vivió el Parlamento venezolano, un lustro en el que la Asamblea Nacional transitó por un camino de verdadera degeneración política desde el momento en que Henry Ramos Alup prometió sacar a Maduro en 6 meses hasta esta última etapa, cuando los jefes parlamentarios que deben entregar sus cargos en enero se dedicaron pues a dilapidar bienes públicos que le fueron entregados en bandeja de plata por Trump o por Iván Duque, como los casos de Citgo y Monómeros. Y también se dedicaron estos jefes parlamentarios de este último año a pedir abiertamente la intervención extranjera en Venezuela y la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no es más que pedir la invasión militar de Venezuela. Todo esto ocurrió desde el Parlamento, una cosa increíble. Bueno, esta etapa negra del parlamentarismo venezolano pues ha llegado a su fin con la elección de esta nueva asamblea el pasado domingo. Sí, este Parlamento, además, que se constituye con esta elección, comprende el periodo 2021-2026. Es decir, esta Asamblea Nacional abre una etapa, como debe ser con cada elección de este tipo del Poder Legislativo, pero además trasciende la elección presidencial establecida para 2025. Es decir, que independientemente de quien resulte ganador en la próxima elección presidencial, va a compartir un espacio de tiempo de gobierno con este Parlamento que se inicia este próximo 5 de enero del 2021. Así es, ese es uno de los detalles importantes sobre este hecho político que, como dije, en principio va a reconfigurar completamente el panorama de Venezuela el próximo año, aunque algunos de los actuales diputados invocan un supuesto principio de continuidad que no se sabe de dónde lo sacan, pero ellos pretenden seguir en sus cargos y esta pretensión, por lo tanto, no creo que vaya a durar mucho en el tiempo y debe caer por su propio peso. También como tenderá a desvanecerse esta idea de una presidencia interina que cada día más incoherente y más desfasada de la realidad. Este es el efecto político más importante pues que tiene la elección de un nuevo parlamento en Venezuela. Sí, al parecer el plan del sector antipolítico de la oposición no sobrevivirá a la elección parlamentaria. Sin embargo, hay factores moviéndose todavía para tratar de salvar de alguna manera este plan Guaidó, mientras otros desde la propia oposición, que tampoco participó en la elección, pero bueno, que no están de acuerdo con el sostenimiento de esta estrategia, como Capriles, dicen que este plan ya está fundido, acabado, cerrado, listo. Sí, definitivamente la oposición gastó, dilapidó, pulverizó un capital político bastante importante que logró acumular en el año 2015, cuando se hicieron de la mayoría absoluta y calificada en la Asamblea Nacional. Hoy en día la oposición simplemente no existe, está pulverizada en 20 pedazos, como dice el presidente Maduro. Y bueno, con este panorama termina este funesto año 2020,
que bueno, a pesar de todo termina con una buena noticia para Venezuela, como es la elección en absoluta paz de la Asamblea Nacional, que por cierto se hizo en medio de la pandemia, que como sabemos, Isabel, ha tenido repuntes en otras partes en Europa y en Estados Unidos. Sí, quería agregar que este 2020 cierra con esta elección parlamentaria que permite la retoma del papel político del Parlamento y también es la finalización de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia creada e instalada en 2017 en un contexto político complejo de violencia en las calles y que este fin de año marca también la culminación de una etapa. Sobre la pandemia, ciertamente como tú lo mencionas, bueno, ha sido alarmante esta semana la cifra de fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos, la más alta desde el inicio de la pandemia en este país, 3.124 muertes en 24 horas. Esto eleva el total de decesos a más de 289.300 en total en los Estados Unidos. Y el doctor Fauci, el experto en infecciones de este país, dice, o sea, alerta, que ahora es que se puede empezar a ver lo peor en este país a consecuencia, bueno, del manejo de esta enfermedad y de los viajes y las aglomeraciones que, bueno, se viven, se permiten en este país. Nuevamente en Estados Unidos ya está previsto en los próximos meses que comience ya un plan de vacunación masivo. Ya hay varias vacunas que han superado la fase última, la fase 3 de desarrollo, por lo que pudiésemos esperar que comience una vacunación masiva en ese país que se ha visto tan afectado con la pandemia. Ya el número de muertos supera la cifra que había estimado Donald Trump, que era de 200.000, ya va así llegando a 300.000 los fallecidos en Estados Unidos. Y bueno, esperemos que con la vacuna, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, podamos pues volver a una nueva normalidad verdaderamente. Por cierto, en este tema de las vacunas, esta semana se conoció de la muerte lamentable de 6 voluntarios durante los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer, lo que, bueno, ha prendido las alarmas, porque, bueno, además se trata de una transnacional con mucho prestigio, mucho reconocimiento. Entonces hay que darle seguimiento a esta información. El Reino Unido recomendó no recibir esta vacuna a quienes tengan historial de alergias, por ejemplo, alergias severas, luego de que 2 personas sufrieran reacciones alérgicas a la primera dosis. Y bueno, otras vacunas como Sputnik V de Rusia está en fase de aplicación masiva y voluntaria al personal médico y a maestros. Pero bueno, por el momento no ha reportado eventos adversos inesperados. Igual con la CoronaVac de China, que está en su tercera fase de ensayos. Entonces, bueno, debemos estar atentos a todas estas informaciones. Sí, nada fácil de interpretar este asunto, porque bueno, se supone que Pfizer es el laboratorio más poderoso de los Estados Unidos y bueno, ha tenido estos resultados un poco adversos. Esperemos que, bueno, finalmente la vacuna resulte y podamos pues detener esta mortal pandemia que nos azota. Bueno, gracias Alberto. Hasta la próxima. Gracias Isabel, me despido de ti y de la audiencia. El pasado domingo 6 de diciembre se realizaron las elecciones parlamentarias. El estado Miranda se destacó en el número de personas que votaron por estado en relación a los demás estados y Valles del Tuy fue parte de esa participación notoria, donde resultó electa Oriana Osío por el Circuito 6, la hija del Tuy, en un contexto económico complejo y con las condiciones que ya conocemos. Tenemos a Oriana Osío para conversar con ella. Hola Oriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación y por últimas noticias, ofrecerme esta oportunidad de estar en contacto con nuestra gente, ¿no? Sí, Oriana, cuéntanos, ¿cómo te convertiste en la hija del Tuy? ¿Cómo fue ese inicio político que te llevó a ser diputada electa? ¿Tienes experiencia ya como diputada suplente? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo soy del municipio de Independencia y Pacastillo, es decir,
Me formé, estuve en los movimientos estudiantiles en el municipio Paz Castillo, estudié toda mi vida allí, y en el municipio Independencia comencé con la actividad política. Uno de mis inicios fue enseñando a leer y escribir cuando el comandante Chávez fundó esas misiones hermosas, cuando yo apenas tenía 12 años de edad, y así fui creciendo como presidenta de la Sociedad Bolivariana de Estudiantes. Luego me incorporé en los círculos de lecturas del partido. Posteriormente se crearon las VHD y me nombraron jefa de VHD, centro de votación más grande del municipio de Independencia. Continué con el movimiento estudiantil y con el trabajo social en el municipio Paz Castillo. Luego incorporada en las comunas y los consejos comunales, cuando en paralelo estaba eso de los comités de tierra urbana, también participé en eso, fui comisión electoral. Luego, cuando ya entró en la fase universitaria, fui asignada por el sistema del CNU, ¿no? En aquel momento, a la Universidad Central de Venezuela a estudiar química. Fui uno de los mejores promedios del liceo en Paz Castillo y allí comencé la universidad. Estando en la universidad, fui parte promotora de un equipo nacional de la primera Asamblea Bolivariana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, y eso implicó vincularme con el resto de los municipios de los Valles del Tuy por las universidades. Allí comenzamos a hacer una red con los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, con la UNES, con la UNESA, y de esta forma me fui acercando al resto de los municipios. Luego ya asumiendo tareas institucionales, fui la primera directora de Juventud, la fundadora de la Dirección de Juventud del municipio de Independencia. También desde ese espacio hicimos una red de contacto con todos los jóvenes en los Valles del Tuy para seguir fortaleciendo la participación juvenil en los asuntos políticos y de dirección y de gobierno que eran necesarios y siempre vinculados a nuestro pueblo organizado, a nuestros consejos comunales y comunas. Y bueno, después de eso, una de las experiencias más bonitas fue el proceso interno que invitó a nuestro partido a la participación de las mujeres y la juventud, ¿no? Que era 50% hombres, 50% mujeres y jóvenes, y ya nuestros adultos ya contemporáneos, por decirlo así. Sí. Y eso me permitió participar, y bueno, los resultados fueron que fui la joven y la mujer con mayor cantidad de votos en el circuito 7, y siempre en contacto con Charallave, con Ucuare, con Cuba. En Cuba fui condecorada en la orden Apacuana, y así estuve siempre en vínculo. Luego de esas internas, bueno, quedo como diputada suplente de este circuito. Bueno, sabemos todo lo que ocurrió con la Asamblea Nacional, que ya estaba por cesar, y acompañamos al vicepresidente de nuestro partido, Héctor Rodríguez, en la gobernación. Estando en la gobernación, bueno, sí afianzó mucho más la experiencia que ya venía consolidando el contacto con nuestra gente, y me asignan la Secretaría de Comunas. Desde la Secretaría de Comunas, bueno, impulsamos mucho más el trabajo de la participación de nuestro pueblo organizado en los Valles del Tuy, considerando que en los Valles del Tuy, por lo menos Simón Bolívar, es un municipio casi 100% comunal. Tomás Lander es el municipio con mayor número de comunas en todo el eje. Urdaneta tiene experiencias extraordinarias en iniciativas, en asuntos internos del Parlamento de la Comuna, del funcionamiento, y Cristóbal Rojas tiene un vínculo extraordinario con el resto, conecta con el resto de los municipios, y eso ha permitido que la participación política, la consolidación de los bloques de comunas, etcétera, o aumentar y se sintiera mayor el apoyo o mayor vinculación con ellos. Oriana. Y de esta forma, cuando estamos en esta campaña y me asignan como candidata al circuito 6, bueno, Oriana es de todos lados. Oriana la hemos visto en todos lados, y así me bautizaron como la hija de los Valles del Tuy, considerando que es primera vez que una mujer fue candidata y es diputada por los Valles del Tuy, diputada principal, y es primera vez que en los Valles del Tuy los candidatos son autóctonos de los Valles del Tuy, y por eso es la denominación de la hija del Tuy. Oriana, ¿qué edad tienes tú? Bueno, el día de ayer, 9 de diciembre, cumplí 31 años. Tu elección es muestra, entre otros diputados, de la participación de la juventud en el Parlamento. ¿Qué llevan ustedes para la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son esos compromisos?
que adquirieron, que ahora se transforman en objetivos y que recogieron o escucharon de la gente en las calles del pueblo tuyero en esta campaña? Bueno, en principio nuestro pueblo nos exigió lealtad y nos exigió que no nos olvidáramos de ellos, y creo que es el principal compromiso que por lo menos en lo personal tengo, y para eso un método de trabajo. Durante la campaña me comprometí en crear un sistema de trabajo en que cada semana, en cada sesión de la Asamblea Nacional puedan estar junto a mí voceros y voceras de las comunas, de las comunidades, de los movimientos sociales. Y es la idea que nosotros llevamos. Nosotros no queremos como jóvenes estar desvinculados nunca de nuestras comunidades, de nuestra gente que nos dio su voto de confianza. Para eso vamos a crear un método de trabajo desde cada comunidad, un buzón legislativo y un responsable de la legislación del Parlamento Nacional. Eso ya le daremos mucho más forma una vez que trabajemos en función de la ley del Parlamento Comunal, pero como un método de trabajo interno, para que nuestra población tuyera y mirandina, que también aprecio mucho a la gente hermosa de Barlovento, de Altos Mirandinos, de Guarenas Guatire, de Sucre, de Chacao, Baruta, Atillo. Yo creo que es necesario nosotros permanecer en vínculo directo. Para eso vamos a tener una persona que es ese parlamentario de la comuna, que puede ser algún dirigente, algún joven que va a estar vinculado al trabajo que vamos a realizar. Esa es nuestra principal premisa. Lo segundo que nos han pedido y que hemos recogido de nuestra gente es la necesidad de trabajar y rescatar nuestros salarios, nuestra capacidad de poder tener otra vez en la familia la tranquilidad económica. Y eso se garantiza profundizando y brindando las oportunidades para eso, el desarrollo, una ley del emprendimiento productivo, de sistemas de intercambio económico, de las distintas monedas, tanto en el tema digital como también en las monedas internacionales, que permitan fluctuar no solamente el dólar, sino otras monedas para generar un equilibrio y no una dependencia absoluta sobre el tema del dólar. Y otras matrices que en lo económico estaríamos trabajando es una de las cosas que nos ha pedido nuestro pueblo, principalmente el apoyo a nuestros campesinos, a nuestros productores, que tanto lo necesitan, que ahorita le vienen echando pichón y que nos piden que vigilemos un poco más a las instituciones para que puedan fortalecer el trabajo que ellos realizan. Y como tercero compromiso que he tomado así como la primera línea de trabajo, está el tema que nos ha pedido nuestro pueblo grito. Nos dice: Oriana, mira, la revolución tiene planes estupendos, misiones maravillosas, mira eso tan bello de parto humanizado, mira eso el tema de la atención al adulto mayor, excelente, pero Oriana, hay que meterle el ojo a las cosas, hay que supervisar, hay que garantizar que se hagan bien. Entonces nosotros creemos que aumentar los niveles de Contraloría Social, aumentar los niveles de supervisión, garantiza la eficacia, la eficiencia que tanto requiere y exige nuestro pueblo de las instituciones. Y para eso vamos a trabajar. Yo creo que esos son los primeros 3 frentes que nosotros vamos a desarrollar, que en lo particular los diputados de los Valles del Tuy vamos a profundizar para garantizar que los Valles del Tuy sean los Valles del Tuy potencia, que sean los Valles del Tuy reconocidos por su trabajo, por su cultura, por su identidad, por el talento y lo hermoso que es nuestra gente, por la capacidad que tiene de ser soberanos, es decir, de producir lo que nosotros necesitamos en la región y también de proporcionarle al resto del Estado Miranda y al resto del país oportunidades maravillosas que tenemos y expresiones hermosas. Yo creo que los Valles del Tuy debe ser posicionado como esa ciudad comunal que nos hablaba el comandante Hugo Chávez y que nosotros queremos rescatar en los valores, en los principios y en las acciones. Qué bueno, Oriana. Bueno, a partir de este 5 de enero te veremos en el Parlamento. Te agradecemos por compartir con nosotros tus primeras impresiones luego de esta elección. Bueno, de verdad, muchas gracias. Esperamos que Últimas Noticias esté allí de primerito, siempre acompañando las sesiones y también para nosotros rendir cuentas y estar en contacto con nuestra gente. Ustedes, los medios de comunicación, son una fuente y un elemento importante para garantizar el trabajo de los próximos 5 años en la Asamblea Nacional. De verdad, muchas gracias. Así es, éxitos.
Un aspecto muy importante en el desarrollo del proceso electoral es la observación internacional. Por eso traemos a Agustín Ochotorena. Él participó como observador internacional en esta jornada electoral por el País Vasco. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el proceso electoral de este 6 de diciembre en las parlamentarias como observador. ¿Cuál fue tu impresión que viste en esta elección? Pues la verdad que altamente impresionado. Bueno, uno sabe, ¿no?, cómo es el proceso electoral venezolano, de otras veces, pero esta vez la verdad que me ha impresionado mucho. Para empezar, desde la instalación de las mesas. Yo asistí a la instalación de las mesas en el Colegio Andrés Bello, en la Avenida México, en Caracas. Y lo primero también, como siempre, el voluntariado, ¿no? Había allí dos señoras avanzadas, pero voluntarias, que fueron las que sabían todo el proceso. Claro, también se habían hecho 2 veces, ¿no?, el simulacro, con lo cual no era una aventura, ¿eh? O sea, 2 veces habían participado en el simulacro, y esta era la tercera vez. La instalación de la mesa fue perfecta, con el cotidiano electoral, las máquinas, el técnico que lo puso allí, pusieron una herradura, nos enseñaron todos y cada uno de los papeles, procedimientos, actas, etcétera, con soltura, con solvencia, y la verdad que para empezar desde la instalación me quedé impresionado, primero eso, de la eficacia, de la claridad y sencillez también de la instalación, y por supuesto también del personal, que estaba muy motivado y perfectamente entrenado. Y después, el día de la jornada, asistí a 2. Asistí por la mañana a Petare, a la redoma de Petare, en la que estaba todo en todo el colegio, un montón de mesas, y bueno, allí vimos perfectamente cómo se desarrollaba. Había colas, no había una afluencia de gente como otras veces, pero bueno, en ciertos momentos había colas, y lo que sí era perfecta las medidas de bioseguridad, como la gente se iba indicando dentro de todos los sitios, la tranquilidad y la comodidad con el voto. Se hacía el voto muy rápido, incluso yo grabé un par de veces, y bueno, el proceso duró 1 minuto, el proceso completo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tanto allí como por la tarde, que fuimos el 23 de enero, allí coincidimos con el canciller Arreaza y con la hija de Chávez, con María Gabriela, que votaban en ese colegio. Creo que también el comandante en su día votaba allí. Y bueno, pues lo mismo. Todo muy tranquilo, con la gente votando, y bueno, perfecto. La verdad que la impresión es de que, obviamente, por ejemplo, es que es limpio, es que de un garantismo y de una comodidad, y realmente el ciudadano va allí y vota, y el sistema es chequeable y perfecto. Agradecemos a Agustín Ochotorena por compartir con nosotros su experiencia de este proceso electoral como observador internacional. Muchas gracias. Bueno, en esta parte tenemos al periodista Clodovaldo Hernández para conversar y tratar de entender un poco el significado de esta elección parlamentaria y su resultado. Estamos finalizando el 2020, un año de pandemia, crisis económica, presión política, sanciones, bloqueos. Y en este contexto se logró concretar la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Ha habido mucha expectativa de que con la celebración de esta elección estaríamos entrando en un nuevo ciclo político y hasta económico, como lo ha expresado el presidente Maduro. ¿Tú crees que es así? ¿Que podemos estar entrando en una nueva dinámica, en un nuevo ciclo? O más bien que, bueno, estamos en la continuidad o en la repetición de lo mismo que ya hemos venido viviendo políticamente. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que puede haber un cambio.
dependiendo, además de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de otros factores, como por ejemplo, cuál va a ser el enfoque que va a asumir en definitiva el gobierno de Joe Biden frente a Venezuela, ¿no? Creo que ese va a ser un elemento fundamental allí. Si hay algún tipo de cambio en el sentido de ir a un nuevo diálogo con el gobierno de Venezuela en términos de respeto, en términos de igualdad, es posible que eso ocurra. Si continúa el enfoque que ha habido hasta ahora de enfrentamiento, de medidas coercitivas unilaterales, de bloqueo, que ha sido, digamos, lo establecido por el gobierno de Donald Trump, pues creo que va a ser muy difícil, ¿no?, que se restablezca el entendimiento. Sí creo que la nueva Asamblea Nacional, ya con la mayoría que tiene el gobierno, va a poder abrir hacia otros horizontes internacionales, ¿no?, en el plano económico, va a poder darle piso jurídico cierto a los convenios internacionales que se firmen, especialmente con los nuevos aliados venezolanos, Rusia, China, algunos de los países de BRIC, de modo que creo que por ahí pudiera venir la apertura, más que por un cambio frente a Estados Unidos y a Europa. Y en la política interna, ¿no? En la política interna, bueno, yo creo que dependerá mucho por un lado, del manejo que haga el gobierno de su nueva mayoría parlamentaria. Creo que ahí el gobierno tiene que reflexionar, tiene que ver cómo manejar esa mayoría, no cometer los errores que de pronto cometió la oposición cuando ganó en el 2015 y asumió la mayoría como una especie de látigo, ¿no? Y por otro lado, la nueva oposición, la oposición que está representada en esa Asamblea Nacional que tomará posesión el 5 de enero, también tiene que revisarse y tratar de no hacer lo mismo porque que hizo la oposición del 2015, porque eso sí sería un grave error. Además ahora ya no tienen la fuerza, ¿no?, que tenía esa oposición mayoritaria en la Asamblea del 2015. ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, de la abstención? Ese es un aspecto, bueno, que se utiliza para el análisis desde la oposición y hasta dentro del chavismo. Tratándose de una elección parlamentaria que tiene unas cifras que generalmente son más bajas, pero además estamos en un contexto político, económico particular. Digamos, ¿qué es lo que dicen estas cifras y qué es lo que no dicen estas cifras de participación, ¿no? ¿Qué puede ser verdad, falso o exageración de este tema de la abstención? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, era de esperarse que la oposición abstencionista se atribuyera esto como una victoria, ¿no? Aunque obviamente cuando se descompone todo ese gran porcentaje de 68% casi de la abstención, hay que dividirlo en muchas partes, ¿no? Una abstención estructural, histórica, que siempre se repite, gente que nunca va a votar, la gente que se ha marchado del país, en este caso que no podía votar aunque hubiese querido, y bueno, hay otra serie de factores. Pero yo sí creo que ese es uno de los puntos que es necesario revisar, ¿no? Ver por qué hubo esa alta abstención. Y sobre todo en el caso del gobierno, más que la abstención en sí, creo que debe revisar la caída de su votación, ¿no? Hay una caída sustancial en la votación y además sostenida a lo largo de los últimos procesos electorales. Si empezamos en el 2012 con la última victoria del comandante Chávez y vemos luego las elecciones presidenciales del presidente Maduro y vemos las elecciones parlamentarias, etcétera, vemos que hay un declive casi sostenido y que, bueno, debe como partido de gobierno hacerse una profunda reflexión acerca de lo que está pasando, de cómo se están eligiendo a los candidatos a los cargos de votación popular, cómo se está manejando el tema
de la gestión del gobierno, el tema económico, etcétera. Yo creo que de verdad el gobierno haría muy mal si se lo toma como un gran triunfo, ¿no? Aun cuando ha recuperado la Asamblea Nacional, que es algo muy importante, creo que tiene que reflexionar mucho y tomar muchas medidas de rectificación a partir de esta fecha. De acuerdo. Agradecemos al periodista Clodovaldo Hernández por su análisis. También tenemos al periodista Ángel González para hablar sobre esta nueva Asamblea Nacional y lo que se proyecta. Bienvenido, Ángel. ¿Qué pudiera pasar a partir de esta elección y sus resultados? ¿Qué impacto puede tener en la vida política del país, interna y externamente? Bueno, gracias Isabel por la invitación. Fíjate, el impacto político que puede tener esto en primer término, hay que hablar es de la reinstitucionalización del país. Nosotros venimos de un periodo en el que el país estaba institucionalmente colapsado, por decirlo de una manera, ya que el poder legislativo estaba enfrentado con el resto de los poderes y no había la dinámica institucional estaba muy difícil. Ahí hubo intentos de golpe de Estado, un diputado que se autoproclamó presidente, que se decía presidente y se enfrentaba al poder establecido, o sea, al poder regular. Entonces, bueno, con esta nueva Asamblea Nacional, o sea, la relegitimación del Parlamento, el primer efecto político inmediato es que se reinstitucionaliza el país. Entonces lo que se espera es que haya una dinámica, se normalice la dinámica política de Venezuela, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, que todavía hay sectores que van a tratar de mantener como el status quo actual, la situación actual, pero bueno, creo que es muy fuerte la relegitimación de un poder público. Es un hito muy fuerte político, ¿no? Depende de cómo se muevan los actores políticos, bueno, podemos caminar hacia ese sentido, hacia esa dirección. Yo creo que ese es el primer impacto importante que tiene en el aspecto político. Además, según lo que se conversó en la mesa de diálogo nacional, donde hablaron sectores del gobierno y sectores de la oposición que finalmente participó en la Asamblea Nacional, se acordó que una vez renovado el Parlamento, se iba hacia la renovación o la elección por la vía parlamentaria de un nuevo Consejo Nacional Electoral, lo cual va a permitir, bueno, establecer una ruta electoral, una ruta política electoral hacia adelante, con las elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes y lo que queda por delante, ¿no? De manera que estas próximas elecciones tengan, bueno, cada vez mayor participación, mayor reconocimiento, y se camine hacia lo que te estoy diciendo de esta reinstitucionalización. También, bueno, el Parlamento tiene la potestad de nombrar otros poderes públicos, como el poder judicial, el poder ciudadano. Y bueno, por eso es que este hito, como te digo, es el inicio de una oportunidad política para el país. ¿Tú crees que con la realización de estas parlamentarias podemos hablar del fin del plan Guaidó? Capriles dijo que Guaidó está fundido, por ejemplo. Sí, ciertamente. Eso es otro de los aspectos políticos interesantes. Durante todo el año 2020 había una expectativa sobre qué podía pasar, sobre todo al principio, cuando la elección de la última directiva de la Asamblea Nacional saliente, cuando se había elegido Luis Parra y hubo todo ese show de Guaidó brincando a la cerca de la Asamblea ese día. Antes de ese día había una expectativa de que si podía pasar, que ya Guaidó iba en declive, ¿no? Sin embargo, bueno, la situación como que se prolongó durante el año 2020, además vino la pandemia que hizo como un paréntesis en todo, alargó todo el status quo. Pero bueno, ciertamente lo de Guaidó venía en decadencia y solamente faltaba la renovación del Parlamento para que ese fuera su final o la puerta de su final, porque hay que entender que todo la trama de reconocimiento de Guaidó como presidente, todo ese cuento que se inventaron Estados Unidos y lo siguió Europa y varios países, se basa en que Guaidó era un diputado legítimo, electo, y que en un momento ocupó la presidencia del Parlamento. Y aun cuando la interpretación legal que justifica ese interinato supuesto es falsa, no es verdad, bueno,
su basamento en su discurso era que él era el presidente de la Asamblea Nacional y como desconocía la elección del presidente Maduro, a él le correspondía la presidencia. Bueno, al renovar el Parlamento, ya incluso dentro de su discurso, eso queda eliminado. Por eso es que ese es el hito fundamental para que él termine, sea más pronto, más lento, más rápido de desaparecer de la escena política. No sé si quedará fundido de una vez, como dice Capriles mismo, pero ciertamente ya no va a ser para nada lo mismo. Por eso es que se abre una oportunidad de que haya un cambio de postura en ciertos actores externos. Aquí las cosas se van a mover. Por más que hoy, mañana, pasado mañana digan que todavía apoyan, que todavía se mantiene lo de Guaidó, que si la consulta popular que va a hacer este fin de semana, cuando pase el tiempo y sobre todo cuando se instale la asamblea, las cosas se van a mover necesariamente. Así es. Por otra parte, con esta renovación del poder legislativo, ¿qué se puede esperar en cuanto al tema económico? Bueno, precisamente el tema económico y va casado o muy pegado con el tema político. Pero es muy importante que se tome el Parlamento, se vuelva a constituir o constituya de una vez por todas el centro de los grandes debates nacionales, políticos y económicos. Ahorita la tarea que tiene el gobierno y todos los actores que están en la nueva Asamblea Nacional es reconstruir un espacio de discusión, de debate a lo interno y a lo externo. A lo externo para buscar el reconocimiento y sobre todo, algo fundamental, es el desbloqueo del país. Porque el principal problema que tiene el país es el bloqueo brutal económico que tiene y mientras eso no se solucione, muy difícil se va a normalizar la vida del país. Ese es el primer objetivo. Entonces, el Parlamento es fundamental porque para poder hacer negociaciones con empresas internacionales, con inversionistas extranjeros, con gobiernos extranjeros, hace falta la aprobación y legitimación de estos acuerdos por la Asamblea Nacional. Y eso lo exigen las contrapartes. Entonces, esto es un paso necesario para que el gobierno pueda, tenga un margen ahí de maniobra para buscar ciertas salidas a la situación del bloqueo. Y también, bueno, por supuesto, hay que tener en cuenta que esta elección de la Asamblea Nacional y esta situación política en Venezuela coincide con el cambio de gobierno, las elecciones y el cambio de gobierno en Estados Unidos, que hay una expectativa de que Joe Biden, cuando asuma, bueno, tenga un giro en la postura. Eso no se sabe hasta que ocurra, pero bueno, se están haciendo, el gobierno de aquí ha dicho que se están haciendo esfuerzos para hacer contactos, para que se logre quizá una flexibilización del bloqueo. Lo económico depende fundamentalmente del bloqueo. Ahorita, hoy por hoy, si bien la crisis tiene diferentes factores, hoy por hoy el principal factor económico de Venezuela es el bloqueo. Entonces, sobre eso va a girar en el aspecto externo, pero déjame decirte que también la tarea que tiene la Asamblea y el gobierno también es a lo interno. A partir de la normalización del país, normalización institucional, se deben buscar diálogos con sectores políticos del país, con diferentes sectores, sea Capriles, Henry Ramos Ayú, otros sectores que no participaron en la elección, pero que también se pueden diferenciar de Guaidó, porque Ramos Ayú dijo que lo apoya, pero Ramos Ayú a veces aparece y desaparece tácticamente, como siempre lo hace. Entonces siempre hay una posibilidad allí. Así como se puede hacer esto en lo político, ¿okay? Incorporar otros sectores a ese debate que tiene como centro la Asamblea, también se puede hacer con los sectores económicos, con los diferentes gremios empresariales, los gremios de trabajadores, campesinos. El gobierno y la Asamblea Nacional tienen esa tarea también, de buscar soluciones en ese aspecto. Bueno, agradecemos también al periodista Ángel González por su análisis sobre las perspectivas que se abren luego de esta jornada electoral del 6 de diciembre. El martes 8 de diciembre falleció el artista urbano Helio Arturo Costa, mejor conocido como Gasolina. Él fue un artista de la calle. Consideraba que él no era compositor, ni músico, ni nada. Sin embargo, fue un creador que se expresó a través de la música y que fue autor de la letra y las melodías de sus canciones. Su blues criollo, como él lo denominó, lo compartió en las calles de Caracas, con frecuencia en la Plaza Bolívar.
pero también en el metro, donde algunos tuvimos la oportunidad de escucharlo por primera vez. Gasolina subió al escenario del Teatro Bolívar en 2015 junto a otros artistas y allí realizó un concierto en el marco del ciclo Sonara. Y también recibió de UniArte, de la Universidad de las Artes, el reconocimiento como maestro honorario, como creador del arte y la cultura popular de Venezuela. La canción compuesta por él en la época del 27 de febrero del 89 y por la que se hizo conocer en las calles de Caracas, lleva por nombre Gasolina, y así la gente lo reconoció siempre, con cariño. Acá lo recordamos y les compartimos su tema Gasolina. Disfrútenlo. Gasolina. Tomaremos gasolina, la democracia fina, ya no podemos comprar ni en la bodega de la esquina. Hacernos las arepitas, calmar la hambre bendita, el aceite ni la sal ni el son la empanadita. Tomaremos gasolina, de la democracia fina, ya no podemos comprar ni en la bodega de la esquina. Hacernos las arepitas y calmar la hambre bendita, ni el aceite ni la sal ni el son la empanadita. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para tú, gasolina. No vaya a prender candela, porque esto ya está que explota. Quien pasa que para la escuela, ay, la cosa se alborota, ay. Gasto el zapato por pares, útiles escolares, no prenda ni un popurito que estamos de a toquecito. Gasolina para ti, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para tú, gasolina, arriba el 27 de febrero. No se me ocurre enfermarse, que el precio de la medicina pasó la raya de encima, ay, gasolina. Y si está muy aburrido, en vez de un palo de ron, tome un palo de gasolina. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para ti, gasolina. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para tú, gasolina. Llegamos al final de este episodio. Recuerda que puedes escucharnos por el portal de Últimas Noticias, ultimasnoticias.com.be, a través de YouTube, nuestro canal, y en las plataformas iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.